que es potencial eléctrico y dieléctricos. Entonces vamos a comenzar diciendo que el potencial eléctrico es el trabajo que un campo electrostático tiene que llevar a cabo para movilizar una carga positiva unitaria de un punto a otro, sin tomar en cuenta la trayectoria seguida. Entonces vamos a analizar qué significa esto con más detalle. Entonces en esta parte vamos a comenzar a ver lo que es energía potencial eléctrica, potencial eléctrico, regiones equipotenciales, relación entre campo y potenciales y campos eléctricos en tecnología. Por definición, el potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático. Ingeniero, por si acaso no está compartiendo pantalla. ¿Perdón? No está compartiendo pantalla o no sé. Ya, a ver, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Ah, ah, ah. Sí, tiene razón. Ya, ahora sí. Gracias. Entonces, bueno, repitiendo, vamos a ver qué significa el trabajo que un campo electrostático tiene que llevar a cabo para movilizar una carga positiva unitaria de un punto a otro. Entonces vamos a ver estos 5 puntos: energía potencial eléctrica, potencial eléctrico, regiones equipotenciales, relación entre el campo y potenciales y campos eléctricos en tecnología. Entonces, por definición, el potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. Dicho de otra forma, es el trabajo que debe realizar una fuerza externa para atraer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto de observación, en contra de la fuerza eléctrica y a velocidad constante. Aritméticamente, esto puede ser expresado como V, que es el potencial, es igual a W sobre Q. Potencial es igual a el trabajo por unidad de carga. Primeramente, vamos a recordar la semejanza entre la fuerza electrostática y gravitatoria, que nos permite simplificar nuestra deducción de las cantidades electrostáticas, haciendo notar la semejanza entre las dos leyes de fuerza. La fuerza gravitacional nos dice que es igual a una constante G que multiplica masa 1 por masa 2 sobre la distancia que separa las dos masas. Y la fuerza electrostática nos dice que es 1 sobre 4pi por epsilon 0. Epsilon 0 es la permitividad relativa en el aire o en el vacío. 1 sobre este valor es igual a la constante electrostática, constante de proporcionalidad electrostática, que multiplica a la carga 1 por la carga 2 por la separación entre ambas. Luego se introduce la intensidad de campo gravitatorio G, definida en cualquier posición como la fuerza de gravitación por unidad de masa ejercida sobre un cuerpo de prueba de masa m sub índice 0, situado en esa posición. La intensidad de campo eléctrico E se define en forma muy semejante como la fuerza electrostática por unidad de carga ejercida sobre una carga de prueba Q sub índice 0. Nótese la similitud entre las definiciones matemáticas. Campo gravitatorio es igual a G igual a la fuerza gravitatoria por la masa m sub índice 0. Y el campo electrostático será igual a la fuerza eléctrica o fuerza electrostática sobre la carga Q sub índice 0, que es una carga de prueba. Posteriormente, se tiene que la diferencia de la energía potencial delta U cuando una partícula se mueve entre los puntos A y B bajo la influencia de una fuerza F es igual al negativo del trabajo realizado por la fuerza, o sea, delta U
diferencia de energía potencial, es igual a menos el trabajo, W de A a B, donde W subíndice A a B es el trabajo realizado por la fuerza cuando la partícula se mueve de A a B. La ecuación anterior se aplica solo si la fuerza es conservativa. En efecto, la energía potencial se define únicamente para fuerzas conservativas. Posteriormente se puede escribir la ecuación anterior como delta U igual a la energía potencial en U menos la energía potencial en A será igual a menos la integral de A hasta B de la fuerza multiplicado por el diferencial de la superficie o de la trayectoria. La energía potencial puede definirse para una fuerza en particular solo si la fuerza es conservativa y por lo tanto se debe primero determinar la naturaleza conservativa de una fuerza antes de intentar el cálculo de su energía potencial. La fuerza gravitatoria es conservativa y argumentando que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria cuando una partícula se desplaza de A a B es independiente del camino o trayecto seguido entre esas posiciones. Podemos aplicar el mismo argumento para la fuerza electrostática y llegar al mismo resultado. La fuerza electrostática es conservativa y puede representarse por una energía potencial. Existe una propiedad importante en la que la fuerza electrostática difiere de la fuerza gravitatoria. Las fuerzas gravitatorias son siempre de atracción, mientras que, dependiendo de los signos relativos de las cargas, las fuerzas electrostáticas pueden ser de atracción o de repulsión. La diferencia puede afectar el signo de la energía potencial, pero de ninguna manera cambia el argumento basado en la analogía entre las dos fuerzas. El cambio en la energía potencial electrostática, cuando una partícula de carga Q se mueve en un campo eléctrico E, está dado por la ecuación siguiente. Energía en B menos energía en A va a ser igual a menos la integral de A hasta B de la fuerza que multiplica el diferencial del trayecto menos, y va a ser igual también a reemplazando el valor de la fuerza que es carga por campo eléctrico, tenemos que va a ser igual a menos la carga de la integral de A a B del campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial del percurso o de la superficie. Esto se logra al sustituir la fuerza F por la fuerza eléctrica, que es carga por campo eléctrico. Para interpretar mejor, vemos que se representa la expresión para la energía potencial de un sistema de dos cargas puntuales mostradas en la figura a continuación. Aquí tenemos dos cargas puntuales, Q subíndice 1 y Q subíndice 2, separados por una distancia R, donde el campo eléctrico tiene la misma dirección de la línea que une las cargas Q1 y Q2. Entonces, la diferencia de la energía, tanto en el punto A como en el punto B menos el punto A, va a ser igual a menos la integral de A hasta B de la fuerza por el vector de dirección, el diferencial de la dirección, igual a menos la carga de la distancia de la posición de R en A hasta R en B del campo eléctrico por el vector que nos indica la dirección hacia donde se dirige el campo eléctrico. Reemplazando el valor del campo eléctrico, vamos a tener que 1 sobre 4 pi epsilon 0, que multiplica la carga 1 por la carga 2, multiplicado por la integral desde RA hasta RB del diferencial de R sobre R al cuadrado. Esto nos va a dar, y aquí viene ya lo importante, esta fórmula es la que tenemos que obtener, que la energía potencial de estas dos cargas puntuales se da igual a menos 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon subíndice 0 es igual a la permitividad en el vacío, que multiplica la carga 1 por la carga 2
que multiplica a su vez por 1 sobre la posición de RB menos 1 sobre la posición de R subíndice A. Entonces, esta formulita tienen que colocarla en su formulario. Nos va a servir para solucionar los ejercicios. Entonces, considerando que el punto de referencia A sea tal que R de A corresponda a una separación infinita de las partículas y definimos a la energía potencial U subíndice A como 0, luego R sea la separación en el punto final B, de modo que la ecuación anterior se reduce a la energía potencial en el punto R, el punto de observación R, será igual a 1 sobre 4 pi por el seno 0, que multiplica la carga 1 por la carga 2, dividido por la separación entre ambas cargas. Si la fuerza eléctrica es de atracción, Q1 y Q2 tienen signos opuestos, y el producto Q1 por Q2 es por consiguiente negativo. En este caso, la energía potencial eléctrica, dada por la ecuación anterior, es negativa, con lo que es la energía potencial gravitatoria de atracción. Si la fuerza eléctrica es de repulsión y Q1 y Q2 tienen el mismo signo y el producto Q1 por Q2 es positivo, en este caso no tienen un análogo gravitatorio conocido y la energía potencial es positiva. Vamos a ver un ejemplo sencillo y rápido que nos dice que 2 protones en el núcleo de un átomo de 238U, este es un uranio enriquecido 238, están a una separación de 6.0 FM el uno del otro. Este FM es el femtómetro, y un femtómetro es igual a 1 por 10 a la menos 15 metros. Y nos pregunta, ¿cuál es la energía potencial asociada a la fuerza eléctrica que actúa entre las dos partículas? Entonces, aplicando directamente, bueno, primero yo les aconsejo hacer el cuadro de los datos, ¿no? Tenemos el protón de uranio enriquecido es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, la carga del protón. La separación, el R, es igual a 6 por 10 a la menos 15 metros. Y la constante de proporcionalidad es 1 sobre 4 pi epsilon 0 es igual a 9 por 10 a la 9 coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Fíjense, este valor de la constante de proporcionalidad tienen que tenerlo en su formulario. En muchos casos, a veces los alumnos se olvidan y este valor no se recuerda, al menos las unidades. K es igual a 9 por 10 a la 9 coulomb al cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Entonces, tienen que tomar muy en cuenta en su formulario. Entonces, aplicando la fórmula de la energía potencial, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, que multiplica carga 1 por carga 2 sobre la separación entre ambas cargas, tenemos que esto es igual, como le dije anteriormente, esto 1 sobre 4 pi epsilon 0 es igual a K, que es la constante de proporcionalidad. Entonces, en lugar de hacer este cálculo, ya usamos el valor que es constante, reemplazamos los valores y tenemos que la energía potencial asociada a la fuerza eléctrica que actúa entre las dos partículas es igual a 3.84 por 10 a la menos 14 joules. La energía potencial es dada en joules. Es igual a trabajo. Los dos protones, esto significa que los dos protones no salen disparados porque la fuerza fuerte de atrás que enlaza los núcleos los mantiene unidos. Entonces, hay una fuerza que está actuando entre ambos. Continuando. La energía potencial en un sistema de carga. Tenemos un sistema de cargas como se muestra aquí en la figura. Tenemos carga 1, carga 2, carga 3, separadas por sus correspondientes distancias. R de 1 a 2, R de 2 a 3 y R de 1 a 3. Para un sistema de cargas puntuales, las cuales se mantienen en posiciones fijas por fuerzas no especificadas, como el de la figura anterior, la energía potencial del sistema será igual a la sumatoria de las correspondientes energías entre cargas por separado. Entonces, vamos a tener que la energía potencial será igual
A, la constante de proporcionalidad que multiplica primero en el tramo 1, en el R de 1 a 2, va a ser carga 1 por carga 2 sobre R de 1 a 2, más la constante proporcional en el tramo de 1 a 3, carga 1 por carga 3 sobre R de 1 a 3, y más la constante proporcional que multiplica a la carga 2 por carga 3 sobre la separación entre 2 y 3. La energía potencial es una propiedad del sistema y no de alguna carga individual. Entonces, esto no, la energía potencial no es solamente para un tramo, es de todo un sistema. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo, también muy explicativo. En el sistema que se muestra en la figura a continuación, tenemos las distancias R1 a 2 igual a R de 1 a 3 y R de 2 a 3. La distancia D es igual a 12 centímetros. La carga Q1 es igual a más Q. La carga Q2 es igual a menos 2Q. Y la carga Q3 es igual a más 2Q, donde Q corresponde a 150 nanocoulomb. Nos pide cuál es la energía potencial del sistema. Entonces, primeramente, colocamos y armamos nuestro sistema de cargas. Ingeniero, sigue en la página 13. ¿No pasó? No, Qué raro. Ahora, No, se colgó, parece. no, a ver, vamos a salirnos de la presentación. Ahora sí. ¿Ahora se ve? No. Sigue en la 13. Sí. Ese es el problema de internet. En la 12 Entonces, ¿en la 13 o en la 12? En la 13. Ya, a ver, vamos a... voy a dejar de compartir y vuelvo a compartirles la presentación. Ingeniero, disculpe, ¿ese documento está en la plataforma? Enseguida que termine la clase, como siempre, hacemos algunas correcciones en la presentación. Yo enseguida de que termine la clase, yo la subo, como están todos los otros documentos. ¿Está compartiendo ya? Sí, ahora Y sí. ahora sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces volvemos a hacer la explicación del ejercicio. Entonces nos decíamos que tenemos un sistema de cargas de 3 cargas, Q1, Q2 y Q3. Nos da los datos, nos da la separación entre las cargas igual a 12 centímetros, nos da el valor de la carga unitaria es igual a 150 nanocoulomb, carga 1 es igual a Q, Q2 es igual a menos 4Q y Q3 es igual a más 2Q. Nos pide cuál es la energía potencial del sistema. Entonces, el internet está malísimo. Ahora sí. Entonces hacemos, como vimos en la explicación anterior, la energía potencial del sistema entero va a ser la energía potencial de cada tramo, para el tramo 1 a 2, el tramo de 1 a 3 y el tramo de 2 a 3. Entonces, reemplazando los valores directamente y tomando cuidado con convertir primeramente los 12 centímetros a metros y convertir los 150 nanocoulomb a coulomb. 150 nanocoulomb son 150 por 10 a la menos 9 coulomb y 12 centímetros son 12 por 10 a la menos 2 metros. Teniendo ese único cuidado y aplicando la fórmula que les hemos dejado aquí, tenemos que el valor de la energía potencial del sistema de carga será igual a menos 1.7 por 10 a la menos 2 joules. ¿Alguna pregunta? Está sencillo, ¿no es cierto? Es aplicando la fórmula directamente, no hay complicaciones. Solamente tienen que tener cuidado con el uso de la calculadora y los potenciales correctos, ¿no? Los nanocoulomb, convertirlos a coulomb, y la unidad de medida de distancia es metro.
Entonces, todo lo que no, si yo les doy en milímetros, decímetros o kilómetros, obligatoriamente tienen que convertirlo a metros. Si no, no sale la respuesta esperada. Entonces, en este sistema de carga vemos que la energía potencial negativa significa que para armar esta estructura deberá realizarse un trabajo negativo con un agente externo, comenzando con las tres cargas separadas infinitamente y en reposo. Continuamos con el potencial eléctrico y vamos a calcular el trabajo necesario para trasladar a lo largo de un camino arbitrario una pequeña carga Q entre dos puntos A y B situados en el seno del campo eléctrico creado por la carga puntual Q. Entonces, para explicar esto, primero hacemos un gráfico. Tenemos una carga puntual Q. Esta carga nos está generando campos eléctricos aquí a su alrededor, a una distancia E. Aquí hay un campo eléctrico, aquí hay otro campo eléctrico, o sea, campo eléctrico en A. El campo eléctrico en A, el campo eléctrico en B, y a lo largo del trayecto va a existir un campo eléctrico que va cambiando a medida que cambia el dr. Esta variación del R va a ir cambiando la distancia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos que el trabajo, cuando la carga Q se desplaza por la trayectoria dl, va a ser igual, la variación del trabajo va a ser igual a la carga por el campo eléctrico por el diferencial del desplazamiento o de la trayectoria. Entonces, el trabajo por unidad de carga asociado al desplazamiento dl va a ser igual a el campo eléctrico por el diferencial del dl. Diferencial dl. La magnitud del vector unitario U subíndice R es 1 y el diferencial de L por coseno de teta es la proyección de dl sobre R. Entonces aquí vemos que tenemos el dr y la proyección del dl sobre la dirección del vector unitario R es dl por coseno de teta. Entonces, reemplazando los valores correspondientes, vamos a tener que la variación o el trabajo por unidad de carga asociado a este desplazamiento va a ser igual a la constante de proporcionalidad que multiplica a la carga puntual Q mayúscula sobre la distancia al cuadrado que multiplica al diferencial de R. Entonces, al hacer esta integración, vamos a ver de qué punto a qué punto se encuentra este trabajo. Y eso lo vamos a ver a continuación. El trabajo elemental por unidad de carga solo depende de la carga Q, que crea el campo, y de la variación en la posición de R, pero no del valor de la carga Q, que se mueve en el seno del campo, ni de la trayectoria de él. Entonces, les vuelvo a recalcar. Tenemos una carga puntual Q mayúscula y una carguita Q minúscula que se va a mover de A a B por una trayectoria cualquiera, una trayectoria arbitraria, una trayectoria aleatoria. Entonces, definimos la variación elemental de potencial eléctrico como dV asociada a dr, como vamos a tener que menos la variación del trabajo por unidad de carga va a ser igual al dV, variación del potencial eléctrico, igual a menos la constante de proporcionalidad que multiplica la carga puntual sobre la distancia al cuadrado por el diferencial de R. Ese dr es la posición en cada punto de observación que va de un punto a otro. El signo vamos a ver por qué es negativo posteriormente. La diferencia de potencial entre A y B va a ser dado B subíndice B A va a ser igual al potencial en B menos el potencial en A, ¿no? B subíndice B menos B subíndice A. Y para encontrar esta variación va a ser menos la integral de R subíndice A hasta R subíndice B de la constante de proporcionalidad que multiplica a la carga sobre la distancia al cuadrado por el diferencial de cada punto R, de cada posición de R.
va a ser también igual, como vimos anteriormente, a la carga, a la constante proporcionalidad por la carga puntual que multiplica a 1 sobre la posición en B menos 1 sobre la posición en A. Posteriormente, tenemos que la diferencia potencial entre A y B como les decía anteriormente, aquí vamos a encontrar cuál es el trabajo o cuál es la unidad, cuál es la variación del potencial de la carguita que se mueve de A hasta B por una trayectoria cualquiera. Definimos nuestra fórmula nuevamente y tenemos que cuando la distancia R subíndice A es mayor que R subíndice, o R subíndice B es mayor que R subíndice A, el término 1 sobre R subíndice B menos 1 sobre R subíndice A es menor que 0. En consecuencia, la diferencia de potencial B subíndice de BA, que es igual a B subíndice B menos B subíndice A, es negativa cuando la carga es mayor que 0 y positiva en caso contrario. Esto significa, por otro lado, que ya. Esto significa que el potencial decrece a medida que nos alejamos de una carga positiva y crece según nos alejamos de la carga negativa. La razón de que se haya definido anteriormente la variación elemental de potencial con el signo negativo es precisamente para que esto sea así, para poder encontrar los resultados esperados. Como les dije al comienzo de la materia, muchas consideraciones son tomadas en cuenta para poder alcanzar los resultados esperados en lo que es el estudio de los campos electromagnéticos. Posteriormente, tenemos que el potencial será igual a la variación del trabajo por unidad de carga, será igual a menos la carga, a la K, que es la constante proporcional eléctrica, que multiplica la carga puntual sobre la distancia al cuadrado de cada puntito en la trayectoria multiplicado por el diferencial de R. Ahora vemos otro tema que es la referencia para potencial cero. Si adoptamos el convenio de que el potencial en un determinado punto A sea igual a 0, entonces podemos definir el potencial en cualquier otro punto B con arreglo a esa referencia. Entonces, cuando R subíndice A tiene infinito, entonces el potencial en A es igual a 0. Entonces, en este caso, el potencial de B a A va a ser igual a potencial en B menos potencial en A, que multiplica la carga, que multiplica por la constante de proporcionalidad, multiplicado por 1 sobre la posición en B menos 1 sobre la posición en A. Y si A, y si la distancia R subíndice A tiene infinito, entonces el potencial en A va a ser igual a 0. Y en este caso, el potencial en B va a ser igual a la constante de proporcionalidad que multiplica a la carga puntual por la constante de proporcionalidad sobre la distancia al punto B. Entonces, este criterio que viene a continuación es muy importante que quede claro para ustedes. Cerca de las cargas positivas, el potencial es alto, donde R subíndice B es pequeño, B de potencial subíndice B positivo de gran valor absoluto. Cerca de las cargas negativas, el potencial es bajo. Esto quiere decir que R subíndice B es pequeño y el potencial en B negativo de valor absoluto grande. El trabajo por unidad de carga
para trasladar cualquier carga entre dos puntos cualquiera de A a B de un campo eléctrico estático no depende de los detalles de la trayectoria seguida, solo es función de los puntos inicial y final. Por eso, la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico estático solo es función de los puntos considerados, no depende de la trayectoria que los une. Entonces aquí vemos que, que el trabajo sobre la unidad de carga de la trayectoria 1 será igual al trabajo por unidad de carga de la trayectoria 2, sería igual al trabajo, al trabajo por unidad de carga de la trayectoria 3. Y esto vendrá a ser el potencial en A menos el potencial en B, será igual a B subíndice BA. Los campos vectoriales que tienen esta propiedad se llaman campos conservativos. Y el campo eléctrico estático es un campo conservativo. Entonces aquí tenemos nuevamente la carga puntual que está actuando y una carguita que se va a mover de A hasta B. Y tenemos tres trayectorias. Trayectoria 1, trayectoria 2, trayectoria 3. Entonces, esto significa que la diferencia potencial entre los puntos A y B es una propiedad intrínseca del campo y será determinado por B subíndice BA, B de potencial, será igual a la constante de proporcionalidad que multiplica por la carga puntual y esto a su vez multiplica a 1 sobre la distancia R subíndice B menos la distancia menos 1 sobre la distancia R subíndice A. Una superficie equipotencial está formada por el conjunto de todos los puntos que tienen el mismo valor de potencial en el seno de un campo eléctrico. Entonces, una línea equipotencial es la intersección de una superficie equipotencial con un plano. Obviamente, todos los puntos de una línea equipotencial también tienen el mismo potencial, ya que pertenecen a una misma superficie equipotencial. Ejemplo, las líneas equipotenciales de cargas puntuales aisladas son circunferencias concéntricas alrededor de dichas cargas, ya que el potencial a una distancia R de una carga puntual aislada es, entonces, si son concéntricas quiere decir que son circunferencias que tienen una distancia R, y el potencial será igual a la constante de proporcionalidad por la carga puntual sobre esa distancia R. Los puntos señalados en la figura se encuentran sobre una serie de superficies equipotenciales asociadas con un campo eléctrico. Entonces, superficie A con 9 voltios, superficie B con 8 voltios, superficie C con 7 voltios, superficie D con 6 voltios y superficie E con 7 voltios. Entonces, todas están asociadas a un campo, todas son superficies equipotenciales. Aquí tenemos, como ejemplo, tenemos una carga puntual positiva y dos puntos A y B con su campo eléctrico. En este otro caso tenemos una carga negativa, la posición A y B también. Tenemos el potencial 1, potencial 2, potencial 1 y potencial 2. La pregunta, ¿cuál es el trabajo si una carga de prueba se desplaza del punto A hasta el punto B? En ambos casos, ¿quién me puede responder? Potencial en A, potencial en B. Es B2. Potencial en A, potencial en B, es también B2. Entonces, en ambos casos, el trabajo va a ser 0, ¿no es cierto? Porque estamos en la misma superficie equipotencial. B subíndice A menos B subíndice B menos B subíndice A va a ser 0, porque son los mismos. Superficie equipotencial es una carga puntual positiva. Esto es elaborado, este dibujo es elaborado con ordenador. Y sí, a medida que va variando el potencial eléctrico, el gráfico se va volviendo como un cono, ¿no? Ahora vemos otro pequeño ejercicio. Las líneas de campo de un campo eléctrico son perpendiculares a las equipotenciales. Entonces, las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a las equipotenciales. Entonces, aquí tenemos que tenemos un dipolo, el momento dipolar, y una carga eléctrica para ir de positivo a negativo, siempre va de positivo, haría esta trayectoria.
si tenemos un punto, como dice, son estas líneas, hay una similitud con los mapas de isobaras que tienen la misma forma. Entonces aquí nos pregunta uno, dibujar la trayectoria aproximada de una carga positiva de prueba abandonada en el punto A. Tenemos una carga positiva que nos deja aquí. La positiva va a ir hacia negativo, ¿no? Pero ¿cómo va a ser la trayectoria? Va a ser una trayectoria que dice perpendicular a la superficie equipotencial. Entonces, más o menos va a salir perpendicular aquí y va a entrar perpendicular a estas líneas, ¿no? En el punto B, dibujar la trayectoria aproximada de una carga positiva de prueba, abandonar el punto B. Tenemos el punto B aquí, que dejan una carga positiva y tienen que ir hasta la carga negativa. Entonces, va a venir una trayectoria perpendicular hasta estas líneas equipotenciales y más o menos va a ser esa la trayectoria que va a seguir la carga B. Aquí tenemos cuando aproximación de puntos lejanos. Esto lo vimos anteriormente, cuando la distancia es mucho mayor que la separación, en el caso de dipolos. Aquí tenemos, entonces, tenemos que en el caso de este dipolo, están apoyados en el eje X, entonces el potencial va a ser en el eje X. Y cuando X es mucho mayor que D, o sea, cuando este X, este punto de observación, es mucho, mucho más grande que la separación entre la distancia entre la carga positiva y la negativa del dipolo, entonces tenemos que el potencial, el valor absoluto del potencial será aproximadamente a la constante de proporcionalidad que multiplica al momento dipolar sobre la distancia X al cuadrado. Esto también es realizado con un ordenador y nos da la superficie de equipotenciales de un dipolo. Ahora vemos un ejemplo muy interesante que les aconsejo que lo practiquen. Es completo, este ejemplo es muy completo, da para que practiquen bastante estos temas que estamos hablando hoy día. Consideramos un dipolo eléctrico de la figura donde la carga Q es igual a un nanocoulomb. O sea, ¿no? Tenemos un dipolo, carga positiva, carga negativa, y la carga Q es un nanocoulomb. La distancia entre las cargas es 2 milímetros. ¿Ya? A ver, ¿qué? 2 milímetros o 2. Ya, entonces, determinar el potencial en los puntos A, B, C y D. Determinar el potencial en A, potencial en B, potencial en C y potencial en D. Y la constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y la pregunta 2 nos dice calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico cuando una carga de 10 a la menos 3 nanocoulombs se mueve de A hasta B. Entonces tenemos aquí el dipolo y la carguita se va a mover de aquí, de A hasta B. Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces primero vamos a determinar los potenciales en los puntos A, B, C y D. El potencial en cada punto P va a ser igual a potencial debido a la parte positiva, al punto positivo, más el potencial en el punto donde está la carga negativa. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. En los puntos, entonces el punto A, B, C y D, y tenemos que la constante de proporcionalidad por la carga, la constante de proporcionalidad es 10 a la 9 y la carga es 10 a la menos 9. Entonces esto nos va a dar que esta multiplicación de constante de proporcionalidad por carga es 9 newton metro cuadrados sobre el coulomb. Entonces aquí tenemos las distancias medidas en milímetros
un milímetro es 10 a la menos 3 metros, ¿no es cierto? Entonces ya para solucionar ese tema lo ponemos a los 10 a la menos 3. Con esto lo convertimos todo a metro. Va a ser entonces, potencial en A va a ser igual a la carga por la carga por la constante de proporcionalidad, que va a multiplicar a 1 sobre raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, menos 1 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. De repente aquí nos estamos chipando, pero ¿qué pasa con esto? Entonces, ¿cuál es esta posición? Esta posición es, aquí tenemos algo equivocado. Vamos a corregirlo. Fíjense. Para encontrar 1 sobre raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es el punto A. Entonces, de la carga positiva, ¿cuál es la distancia? Vamos a hacer aquí. Entonces, ¿cuál es la distancia de Q a A? Va a ser la diagonal, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cuál es la distancia de menos Q a A? Va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 1, 2, 3, más 1 al cuadrado. Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? El potencial en A es la constante proporcionalidad por la carga que multiplica a la distancia del punto A, de la carga positiva al punto A y de la carga negativa al punto A. ¿Está claro? ¿Alguien me responde? Por eso aquí tenemos 1 sobre raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Cuando vemos el punto A con la carga negativa, quiere decir que tenemos 3 en X, 1, 2, 3 y 1 en Y. Entonces ahí tenemos 1 sobre raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Está claro? ¿Alguien me responde? Sí, ingeniero. Está bien, ¿no? Entonces, haciendo esto, por favor, si tienen calculadora, acompañen 9 sobre 10 por 10 a la menos 3, que multiplica a 1 sobre 1, no, 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 10, nos va a dar 3.518 voltios. Para el punto B, en el punto B, consideramos el punto B. Tenemos la posición en X, ¿cuánto va a ser? Es la misma, ¿no? 0. Y en Y tenemos 2 para la carga positiva. Entonces va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Verdad? 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y la potencial o la distancia, mejor dicho, de la carga negativa a B va a ser 1, 2 en X y 1, 2 en Y. Entonces va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Resolviendo esto, tenemos 1.318 voltios. Potencial en C. El potencial en C, la distancia, esta diagonal de la carga positiva al punto C va a ser igual 1, 2, 3 en X y 1, 2 en Y. Entonces, eso nos va a dar 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. La distancia del punto C hasta la carga negativa Q va a ser 1 en X y 2 en Y. Eso nos da 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, aquí vamos a tener que, en este caso, tenemos el potencial en el punto C igual, negativo, 1529 voltios. Y finalmente, el potencial en D, tenemos el punto D. ¿Cuál es la distancia? Esta diagonal de Q a D va a ser 2 en X y 1 en Y. Y a la carga negativa va a ser 1 en Y y 0 en X.
Entonces, aquí también tenemos 1 sobre raíz, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, y 1 sobre raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos da menos 4.975 voltios. Entonces, la primera pregunta que nos pide el potencial en cada punto, tenemos potencial en A, 3.518, potencial en B, 1.318, potencial en C, menos 1.529, y potencial en D, menos 4.975 voltios. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la teoría? Que el trabajo va a ser la diferencia de los potenciales independientes de la trayectoria. Si esta carguita que nos dice que la carga de 10 a la menos 3 nanocoulomb agarra, sale de acá y se viene por esta trayectoria, da la vuelta así y llega hasta acá, o se va recto de aquí a acá, o hace una trayectoria cualquiera para llegar a B, no interesa. Lo que interesa es, tenemos la fórmula, ¿no? La carguita es de 10 a la menos 3 nanocoulomb, 10 a la menos 3 coulomb, ¿no? La constante de proporcionalidad es 10, es 1 por 10 a la menos 9. Y los potenciales en A, el potencial en B y potencial en A, potencial en B es 1.318 voltios y el potencial en A es 3.518 voltios. Entonces, resolvemos esta ecuación y tenemos que el trabajo realizado para mover la carga del punto A al punto B de este sistema que hemos analizado acá, considerando este dipolo, será igual a menos 2.2 por 10 a la menos 9 joules. La interpretación, la carga positiva de más 10 a la menos 3 nanocoulomb se mueve desde un punto donde el potencial es mayor a, el potencial es mayor, son 3.518 voltios, hasta otro de potencial menor, que son el punto B, 1.318 voltios. El signo negativo del trabajo resultante indica que es el propio campo eléctrico el que suministra el trabajo necesario independientemente del camino que se sigue, como nos dice la teoría. Ahora, perdón, ¿hay alguna pregunta sobre este ejercicio? Es muy sencillo, es muy didáctico. Yo les aconsejo que ustedes lo practiquen. Si tienen alguna duda, podemos resolver. Ahora vemos potencial, campo eléctrico y potencial eléctrico. El campo eléctrico E y el potencial eléctrico B están relacionados según esta ecuación. El potencial eléctrico es idéntico a la energía potencial por unidad de carga. Y será igual a menos la integral de A a B del campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial de la trayectoria o del percurso. Además, sabemos que las líneas de campo eléctrico apuntan en la dirección en la que disminuye el potencial eléctrico. Entonces, si se conoce el potencial eléctrico, puede utilizarse para calcular el campo eléctrico. Consideren un pequeño desplazamiento dl dentro de un campo eléctrico arbitrario E. La variación del potencial eléctrico o bien la diferencia de potencial dB entre dos puntos separados por una distancia dl se puede expresar como dB igual a menos el campo eléctrico por dl. Será igual a menos el campo eléctrico en la dirección de L por el diferencial de L, donde E su índice L es el componente de E paralelo al desplazamiento. Si E y DL son paralelos, entonces el ángulo teta sería igual a 0 y el coseno de teta igual a 1. Por ejemplo, si el campo eléctrico E solo tiene una componente E subíndice X, entonces E por diferencial de L será igual al campo eléctrico en la componente X por la variación de dx, o el diferencial de X. Y por lo tanto, la variación del potencial eléctrico se puede escribir como variación del potencial eléctrico de V igual a menos campo eléctrico por el diferencial o por la variación de L es igual a menos E en la componente en X por diferencial de X.
Dividiendo por dl, o en nuestro ejemplo por dx, se obtiene que el campo eléctrico con su componente x será igual a menos la variación del potencial en la dirección de x. Para el ejemplo planteado, significa que la componente x del campo eléctrico es igual al negativo de la derivada del potencial eléctrico respecto a x. Afirmaciones similares se pueden hacer respecto a las componentes y y z. Entonces, estas ecuaciones además demuestran matemáticamente el hecho de que el campo eléctrico es una medida de la velocidad del cambio de potencial eléctrico con la posición. Experimentalmente, el potencial eléctrico y la posición se pueden medir con un voltímetro o una regla o un metro. Consecuentemente, el campo eléctrico puede determinarse midiendo el potencial eléctrico en diferentes puntos dentro del campo y graficando los resultados. De acuerdo a la ecuación, E sub índice X igual a menos la variación del potencial eléctrico con relación a X. La pendiente de una gráfica de V en función de X en un punto dado proporciona la magnitud del campo eléctrico en dicho punto. Para el caso general, se puede establecer que si el desplazamiento de L es perpendicular al campo eléctrico, el potencial no varía. La variación más grande del potencial se produce cuando el desplazamiento de L es paralelo o antiparalelo a E. Un vector que apunta en la dirección de la máxima variación de una función escalar y cuyo módulo, o sea, la longitud del segmento que lo representa, esto es proporcional al valor de su magnitud, es igual a la derivada de la función con respecto a la distancia en dicha dirección y se denomina gradiente, o también es conocido operador gradiente, operador nabla de la función. Entonces, si el vector campo eléctrico o las líneas del campo eléctrico apuntan en la dirección máxima de máxima disminución de la función potencial eléctrico, entonces el campo eléctrico es opuesto al gradiente del potencial eléctrico, V. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente del campo eléctrico. O mejor dicho, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico. Donde en notación vectorial tenemos que el gradiente es la divergencia, ¿no? Entonces, donde en rotación vectorial para un sistema coordinado cartesiano, tenemos que el gradiente va a ser igual a la derivada primera con relación a x en la dirección y, más la derivada primera con relación a y en la dirección j, más la derivada primera con relación a z en la dirección k. Entonces, esta formulita también ustedes tienen que tenerla muy en cuenta. Si nos dan el potencial en un vector y nos piden el campo eléctrico, solamente aplicamos la derivada primera con relación a cada dirección y obtenemos el valor del campo eléctrico. Cuando una carga de prueba experimenta un desplazamiento de L a lo largo de una superficie equipotencial, entonces dV es igual a 0, debido a que el potencial eléctrico es constante a lo largo de una superficie equipotencial. De la ecuación dV igual a E por dL, podemos establecer que si el dV es igual a menos campo eléctrico por dL igual a 0, entonces el campo eléctrico debe ser perpendicular al desplazamiento a lo largo de una superficie equipotencial, para que el resultado del producto punto sea 0. Teta igual a 90, eso implica que el coseno de teta es igual a 0, pues el campo eléctrico y el diferencial del desplazamiento son diferentes de 0. El resultado anterior demuestra que las superficies equipotenciales siempre deben ser perpendiculares a las líneas de campo eléctrico que pasan a través de ellas. Aquí tenemos un campo eléctrico que está en café y va de izquierda hacia derecha. Las superficies equipotenciales para un campo eléctrico uniforme consisten de una familia de planos perpendiculares a las líneas de campo. Entonces, estas líneas traceadas son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico uniforme. Por otro lado, si la distribución de carga que crea un campo eléctrico tiene una simetría esférica, de tal manera que la densidad de carga volumétrica depende únicamente de la distancia radial R, entonces el campo eléctrico es radial. Por ejemplo, el potencial eléctrico de una carga puntual es V igual a la constante de proporcionalidad eléctrica que multiplica la carga sobre la distancia radial L.
debido a que el potencial eléctrico V es una función solo de R, el potencial eléctrico tiene simetría esférica. Además, sabemos que el campo eléctrico debido a una carga puntual se define como campo eléctrico es igual a la constante proporcional eléctrica que multiplica a la carga sobre la distancia al cuadrado en la dirección R. Es decir, la magnitud del campo eléctrico debido a una carga puntual solo depende del cuadrado de R y por lo tanto el campo eléctrico también tiene simetría esférica. De hecho, se establece que las líneas de campo de una carga puntual apuntan radialmente hacia afuera para una carga positiva y hacia adentro para una carga negativa, como lo hemos visto anteriormente. Entonces aquí tenemos, la siguiente figura muestra las líneas de campo eléctrico debidas a una carga puntual Q positiva situada en el origen. O sea, tenemos un eje coordenado imaginario, colocamos la carga en el origen y vemos que si se desplaza una carga de prueba perpendicularmente a estas líneas de campo, no se realiza trabajo, como vimos en el ejemplo anterior. Si esta carga de prueba se mueve de esta parte, digamos, de este punto aquí, pero va en la misma línea equipotencial a este punto acá, no hay trabajo. Las superficies sobre las cuales el potencial eléctrico es constante se denominan superficies equipotenciales y estas son siempre perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Es perpendicular en todos los puntos. Es como lo vimos anteriormente, solamente aquí estamos dándole otro enfoque para que quede bien, bien sólida la definición. Entonces, para el potencial eléctrico V igual a la constante proporcional eléctrica por la carga sobre la distancia, producido por una carga puntual en el origen, las superficies equipotenciales son una familia de superficies esféricas concéntricas respecto a la carga puntual. El ejemplo más simple de una distribución de cargas de simetría esférica definida por cuando R es constante. Esta figura B. Recapitulando, si las líneas de campo eléctrico correspondientes a una carga puntual son líneas radiales y las superficies equipotenciales de dicha carga puntual son esféricas concéntricas debido a la simetría esférica de la función potencial eléctrico, para una carga puntual, recordando solo depende de R, el potencial será igual a la carga, a la constante proporcional eléctrica por la carga sobre R. Entonces el potencial eléctrico debido a una carga puntual solo cambia en la dirección radial. Esto es, no cambia en ninguna dirección perpendicular a R. Consecuentemente, un desplazamiento paralelo a un campo eléctrico radial se puede escribir de la forma dl igual a vector unitario R por diferencial de R. Y la variación del potencial eléctrico se convierte en dV igual a menos campo eléctrico por dl, así igual a menos campo eléctrico por vector unitario R en dirección de diferencial de R. Analicemos el producto punto en esta ecuación. Tenemos producto punto de campo eléctrico, producto punto, el vector unitario por dr. Esto aquí nos da que el módulo del campo eléctrico por el módulo del vector unitario por dr por coseno de teta. La magnitud del campo eléctrico es la magnitud o el valor absoluto de E es igual a E en R o es su índice R debido a que se trata de un campo eléctrico radial. La magnitud del vector unitario R es 1. Aquí tenemos 1. Como el desplazamiento es paralelo al campo eléctrico radial, teta es igual a 0, por lo tanto, coseno de teta es igual a 1. De esta manera, el campo eléctrico multiplicado punto por el vector unitario R por el diferencial de R será igual a la magnitud o el valor absoluto del campo eléctrico por el vector unitario R, que multiplica de R por coseno de teta. Entonces esto va a ser igual a E sub índice R por el diferencial de R. Sustituyendo en la ecuación para la variación del potencial eléctrico para un desplazamiento paralelo a un campo eléctrico radial, entonces tenemos que la variación del potencial eléctrico va a ser dado por menos el campo eléctrico en su componente en R por diferencial de R. Y despejando la magnitud del campo eléctrico radial, originado por una carga puntual, tenemos que el campo eléctrico radial o en la dirección o la componente en R se igual a menos la variación del potencial eléctrico sobre el de R.
Para cualquier distribución de carga esféricamente simétrica, el potencial varía solo con L. La relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico es dada por esta ecuación. Como lo vimos anteriormente, campo eléctrico es igual a menos el gradiente de B, o menos el dB sobre dr por la dirección, el vector unitario de L. En general, el potencial eléctrico es una función de las tres coordenadas espaciales. O sea, esto lo vamos a hacer para cada una de las componentes de las coordenadas espaciales. Ahora vemos campo eléctrico y potencial eléctrico. Si B de R está dado en términos de las coordenadas cartesianas, las componentes del campo eléctrico en X, en Y y en Z se las puede calcular fácilmente a partir de B función de X, Y y Z, como las derivadas parciales. La componente del campo eléctrico en X será igual a menos la derivada del potencial con relación a X. La componente del campo eléctrico en Y será igual a menos la derivada primera del potencial eléctrico con relación a Y. Y la componente del campo eléctrico en Z será igual a menos la derivada del potencial eléctrico con relación a Z. Por lo tanto, el campo eléctrico será igual a menos el gradiente del potencial eléctrico, y eso significa que será igual a menos las derivadas parciales en X, en Y y en Z, en las direcciones I, J y K del potencial eléctrico. Bueno, ahora aquí tenemos. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico? Y tenemos estas líneas equipotenciales y cada una de ellas son 500 voltios, 400 voltios, 300 voltios y 200 voltios. Entonces, aquí va a ser el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Y es vectorial, ¿no? Un vector. Ahora aquí les traigo una tabla, campo y potencial electrónico para diversas configuraciones de carga. Tenemos magnitud del campo eléctrico para carga puntual, para distribución de línea indefinida con densidad lineal de carga. Tenemos magnitud del campo eléctrico, potencial eléctrico y ubicación del potencial cero. Entonces, para diversas configuraciones de carga. Si es que yo les pidiera algún ejercicio, les voy a dar la fórmula directamente para que, si es que sale de nuestro formulario, yo les voy a entregar la fórmula para que no tengamos complicaciones. Ahora vemos las aplicaciones de los potenciales y campos eléctricos en la tecnología. En la vida cotidiana podemos observar que el traslado o fluidez de corriente genera campo. Por ejemplo, al encender un foco, al encender el televisor, al usar un celular o diferentes circuitos, aunque no son perceptibles ni visibles, estos campos ayudan a que la función de estos artículos o estos artefactos sea correcta. Para ir más allá, existen proyectos donde los campos eléctricos generan energía que luego son utilizados en nuestra vida diaria o transformados a otro tipo de energía, por ejemplo, de mecánica eléctrica o viceversa. La segunda revolución industrial o revolución tecnológica no habría sido posible sin la conquista de la electricidad y del electromagnetismo. Es así que este campo de la física ha sido clave en el desarrollo de numerosas disciplinas y tecnologías, en particular en la ingeniería y la electrónica, así como el almacenamiento de la electricidad e incluso su utilización en áreas de la salud, de la aeronáutica o de la construcción urbana. Ahora les presento algunos ejemplos de la aplicación de la electricidad y el electromagnetismo. Un precipitador electrostático. Los precipitadores o descontaminadores electrostáticos, o ESP por su sigla en inglés, son dispositivos que se utilizan para tapar partículas mediante su ionización, atrayéndolas por una carga electrostática inducida. Se emplean para reducir la contaminación atmosférica producida por humo y otros desechos industriales gaseosos, especialmente en las fábricas que funcionan con combustibles fósiles. Entonces, por ejemplo, aquí
podemos ver un ejemplo, los ingenios azucareros utilizan este precipitador electrostático para descontaminar, para no contaminar la atmósfera. El timbre, el mecanismo de estos aparatitos tan cotidianos implica la circulación de una carga eléctrica por un electroimán, cuyo campo magnético atrae un martillo metálico diminuto hacia una campanilla, interrumpiendo el circuito y permitiendo que vuelva a iniciar, por lo que el martillo la golpea repetidamente y produce el sonido que llama nuestra atención. Transformadores eléctricos. Un transformador eléctrico, estos aparatos cilíndricos que en algunos países vemos en los postes de tendido eléctrico, bueno, en el nuestro también hay diferentes formas, hay cilindros, hay otros que son rectangulares, de diferentes anatomías, y se lo ven en los postes de tendido eléctrico, sirven para controlar, aumentar o disminuir el voltaje de una corriente alterna. Esto lo logran a través de bobinas dispuestas en torno a un núcleo de hierro, cuyos campos electromagnéticos permiten modular la intensidad de la corriente saliente. Motores eléctricos. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que al rotar alrededor de un eje transforman energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía es la que genera el desplazamiento del móvil. Su funcionamiento se basa en las fuerzas electromagnéticas de atracción y repulsión entre un imán y una bobina por donde circula la corriente eléctrica. Dínamo. Estos artefactos sirven para aprovechar la rotación de las ruedas de un vehículo, como un automóvil, para hacer rotar un imán, produciendo un campo magnético que alimenta corriente alterna en las bobinas. O sea, este automóvil más que todo son las bicicletas, ¿no? Teléfono. La magia detrás de este aparato tan cotidiano no es otra cosa que la capacidad de convertir ondas sonoras como la voz en modulaciones de un campo electromagnético que pueden transmitirse inicialmente por un cable para teléfono fijo o por ondas electromagnéticas para el caso de los celulares, hasta un receptor en el otro extremo, que es capaz de verter el proceso y recuperar las ondas sonoras contenidas electromagnéticamente. Hornos microondas. Estos hornos, estos electrodomésticos, operan a partir de la generación y concentración de ondas electromagnéticas sobre la comida. Dichas ondas son semejantes a las empleadas por la comunicación por radio, pero de alta frecuencia, que hacen girar los dipolos, partículas magnéticas de la comida a altísimas velocidades, pues estos intentan alinearse con el campo magnético resultante. Dicho movimiento es lo que genera el calor. Fíjense, ¿no? Cosas muy interesantes que las usamos todos los días, pero no sabemos cómo funcionan en realidad. Imágenes por resonancia magnética, o IRM. Esta aplicación médica del electromagnetismo ha sido un avance en materia de salud sin precedentes, ya que permite examinar de manera no invasiva el interior del cuerpo de los seres vivos, a partir de la manipulación electromagnética de los átomos de hidrógeno contenidos en él, para generar un campo interpretable por computadoras especializadas. Siempre los ordenadores son la herramienta que nos da los resultados. Micrófono. Estos aparatos tan comunes hoy en día operan gracias a un diafragma atraído por un electroimán, cuya sensibilidad a las ondas sonoras permite traducirlas a una señal eléctrica. Esta después puede ser transmitida y descifrada a distancia, o incluso ser almacenada y reproducida para ser reproducida más tarde. Los espectrómetros de masa. Se trata de un aparato que permite analizar con mucha precisión la composición de ciertos compuestos químicos a partir de la separación magnética de los átomos que los componen mediante su ionización y lectura por parte de un computador. Osciloscopios son instrumentos electrónicos cuyo cometido es representar gráficamente las señales eléctricas variables en el tiempo, provenientes de una fuente determinada. Para ello, emplea un eje de coordenadas en pantalla cuyas líneas son producto de una medición de las tensiones provenientes de la señal eléctrica determinada. Se emplean en medicina para medir las funciones del corazón, del cerebro y otros órganos. Y finalmente, luces para bicicleta. Las luces incorporadas adelante y atrás de las bicicletas, que se encienden al desplazarse, operan gracias al giro de la rueda, a la que se acopla un imán, cuyo giro produce un campo magnético y por lo tanto una fuente modesta de electricidad alterna.
Dicha carga eléctrica es luego conducida a un foco y traducida en luz. Entonces, estos son también algunos ejemplos en los cuales se aplica los campos eléctricos a la tecnología. Bueno, con eso terminamos la primera parte de la unidad 2. ¿Tienen alguna pregunta? Esto tiene bastante teoría, pero también tiene los ejercicios, ¿no? Que ustedes deben practicarlos y les va a servir para resolver los ejercicios que están en la segunda parte del práctico. O mejor dicho, el práctico que les voy a entregar para que puedan resolver, el práctico corresponde a las unidades 1 y 2, el primer práctico. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no subió ningún práctico hasta ahorita. No, todavía. Cuando estemos en la mitad de esta unidad 2, lo voy a subir, pero sí corresponde a las unidades 1 y 2. La primera parte de la unidad 1 y la segunda parte de la unidad 2 para resolver los ejercicios. Yo espero que semana que viene voy a subirlo el práctico ya, o este fin de semana, para que ya vayamos acompañando el material y resolviendo los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿el auxiliar ya se definió o todavía no? Extraoficialmente sí, pero no me ha pasado oficialmente. Lo que pasa, la universidad está con, ni siquiera en nuestra facultad nos dan los resultados, ¿no? Ahora, como este laboratorio de física 3 está en tecnología, entonces estoy esperando, ojalá que hasta el viernes ya lo tengamos el nombre, para que yo le pase a Melissa y ella pueda coordinar con él los horarios y los días que le va a impartir en los laboratorios. Ya, esperemos hasta el viernes. Mañana voy a ir por la facultad, voy a preguntar de nuevo para presionar para que nos den de una vez el nombre. Espero que sea el anterior, porque es muy, muy eficiente y muy, les hace prácticas muy esclarecedoras. Ingeniero, muchas gracias. Ya, gracias, Hugo. ¿Alguna pregunta? Bueno, antes que se nos corte, ya estamos por terminar la segunda etapa. Les agradezco por su presencia y nos vemos el viernes con más del material. Este material lo subo en media hora para que ya puedan bajarlo. Muchas gracias y hasta el viernes. Que hasta luego. Ingeniero, gracias. No, ingeniero.